Tengo una invitación para la prensa para conocer al príncipe heredero y a Mary Donaldson en el Palacio de Frederiksborg el 8 de octubre a las 3:30. Hemos recibido una noticia de última hora. Ya es oficial que el príncipe heredero Federico y Mary Elizabeth Donaldson se casarán. Mary es mía. Nos engañaron a todos, se escondieron en Roma. Bueno, estoy a punto de viajar a Australia y estoy muy emocionada. Obviamente, la última vez que estuve allí fue hace casi un año. Así que espero con muchas ansias ver a mi familia, a mis amigos y Tasmania, Sydney y Melbourne y todo de Australia. Pero primero tenemos que embarcarnos en este largo viaje en avión que dura casi 24 horas. En total, el viaje dura cerca de 28 horas. Nací en Tasmania, Australia, en la capital de Tasmania, Hobart, en 1972. Soy la más menor de 4 hermanos. Tengo 2 hermanas mayores y un hermano mayor. ¿Solo quieres jugar al escondite? ¿Con quién empezamos? Esta es mi hermana mayor, Jane. Muy especial. Y muy afortunada. Quien siempre estuvo a mi lado y fue el mayor apoyo. Y esta es mi hermana del medio, Patricia, que va a casarse mañana con el encantador Scott. Y este es mi hermano John, que me cuidó tanto cuando era pequeña y siempre me incluyó en todo lo que hacía. ¿Todo? ¿No es cierto? Sí. Luego tenemos a Lian, que es la maravillosa esposa de mi hermano. Soy 8 veces tía. Nos hemos vuelto una familia numerosa. Tengo sobrinas y sobrinos maravillosos. Y este es mi padre. Y esta es la encantadora Susan, que es el gran amor de mi padre. Mis 2 hermanas mayores siguen viviendo en Hobart. Hace poco, mi hermano se mudó de Australia Occidental a la parte norte de Australia Oriental. Mi padre también vive en Tasmania, pero solo una parte del año. También vive en Corea del Sur y en Oxford. Y el próximo año trabajará en la Universidad de Aarhus por un tiempo. Este es Federico, a quien seguro que conocen. Y él será un nuevo y gran miembro de nuestra familia también. Todos están pensando mucho en él y es bienvenido y feliz de que sea parte de nuestra familia.
Brindemos por eso. Salud. Salud. Y eso es todo. Mi padre era muy estricto. Creo que era más estricto conmigo. Cuando nació Mary, él suavizó. Así que ella se salió con la suya en muchas ocasiones que seguramente yo no pude. Al ser la cuarta hija, me salí con la mía muchas veces más. Y eso lo confirmará mi hermana con mucho gusto. O mis hermanas con mucho gusto lo confirmarán. Bueno, venimos de una familia muy unida y dos padres amorosos, mamá y papá muy unidos, y de niños hicimos muchas cosas. Compartimos habitaciones, así que sí, somos una familia muy unida. Yo era más estricto de lo necesario en cuanto a la disciplina. Creo que casi todo el mundo, la mayoría de mis amigos, decía que era muy estricto con los niños. Probablemente lo era. Trataba de asegurarme de que terminaran sus tareas y de que supieran que deberían estar interesados en una vida segura. Algunas fotos de la boda de mis padres que... Estas solo son copias, no son las originales. ¡Qué hermoso! Eran tan jóvenes cuando se casaron. Aquí hay otra foto de todos nosotros con mamá. Mi esposa era asistente personal del vicerrector de la universidad cuando se jubiló y trabajó en muchos departamentos de la universidad. Ella era muy conocida. Probablemente era una de las personas que ayudaron a crear algunos de los nuevos departamentos como parte del trabajo de asistente personal o secretaria, etc. Y cuando se jubiló, había llegado quizás a la cima del puesto que podía haber ocupado como asistente personal del vicerrector. Por desgracia, fue justo después de que se jubiló que decidimos que se haría una operación de su corazón y no funcionó tan bien como esperábamos. Esta es una foto de mi mamá que me encanta mucho. Es solo... O sea, solo se sacó... Nada especial. Creo que tiene una mirada muy feliz, una mirada muy satisfecha. Está con uno de sus gatos que tanto amaba. Mi madre nos llevaba a la antigua piscina olímpica, una gran piscina de buceo. El agua es muy azul y muy profunda, y nuestra madre solía sacarnos. Ella nadaba estilo pecho, y Mary y yo nos colgábamos de cada hombro. Fue simplemente genial. Y creo que para los dos que amamos el agua, fue una de las primeras veces cuando éramos muy pequeños, en esas aguas muy profundas y nos sentíamos tan seguros en la espalda de nuestra madre. Fue fantástico. La pérdida de mi madre fue una sorpresa total. No fue algo para lo que alguien pudiera prepararse, aunque creo que nadie estaría listo para enfrentar la muerte, ya sea por una larga enfermedad o un accidente. Sin duda, cambia nuestra visión de la vida en varias maneras y al principio resulta difícil hallar razones o justicia en lo sucedido. La experiencia de las emociones es increíble. Uno experimenta todo tipo de emociones de forma extrema, desde la ira hasta la culpa. Es un momento muy turbulento. Esta es una hermosa foto de mi madre. Ella estaba yendo a la boda de mi tía. Sí, se ve hermosa. Mamá y papá. Y también recuerdo la primera vez que me involucré en caballos. Mi madre nunca había estado cerca de caballos y ella les tenía mucho miedo. Pero se esforzó mucho para sentirse cómoda alrededor de ellos porque sabía lo mucho que yo los amaba.
y ella me acompañaba a eventos de caballos y cosas así. Entonces ella se involucró mucho en la vida de sus hijos también y con lo que sus hijos estaban haciendo. Y estoy segura de que todos dirían exactamente lo mismo de su madre, pero no creo que se pueda pedir una mejor madre. No sé por qué es tan difícil saber cuando una cámara te está enfocando. Bien, ¿se nota que he estado llorando ahora? Sí. Está cerca de la costa. ¿Qué estás haciendo? Siempre. Él siempre está jugando con los engranajes. Es un poco irritante. No, no lo es. Es para mantener al conductor despierto. Volviendo a Tasmania, podré ver lugares que todavía tengo que descubrir. Y con Federico a mi lado, es tan lindo mostrarle los lugares que siempre han estado en mi corazón. No. No hubo vuelos ayer. Hacía mucho viento. Pero hoy tenemos suerte. De hecho, hicimos un viaje aéreo por la costa este con mi tío. Y fue increíble. Fue un día maravilloso. Contemplar las vistas desde el avión, volar hacia Wineglass Bay por los Hazards y solo ver la forma y los colores de la bahía fue increíblemente hermoso. Pero también hubo otro momento especial porque era un lugar también que mi abuela amaba. Y se esparcieron sus cenizas desde el avión de mi tío por Wineglass Bay también. Así que fue un momento muy especial estar allí con ella y mirar la zona donde todavía le gusta venir a visitar. Esta es una foto mía y de mi abuela. En realidad, esta fue la última visita. Esta es la última vez que la vi. Mi abuela también se llamaba Mary Elizabeth Donaldson. Así que yo era su homónimo y la admiro muchísimo porque en su vejez siempre fue una persona muy independiente. Nunca le faltó nada, pero tuvo una vida muy sencilla, hasta que de repente se enfermó gravemente. Estudiaba en escuelas para adultos, estaba en Scottish Dancing. Incluso si no podía bailar, miraba. Tomaba clases de equitación, sí, siempre hacía algo. La admiro mucho por eso. Tuvimos una relación bastante especial, aunque estoy segura de que todos sus nietos dirían eso, porque ella tenía esa capacidad de hacernos sentir especiales.
Pero solíamos escribir cartas y siempre nos comunicábamos. Hablábamos por teléfono, pero siempre nos comunicábamos con cartas y yo le enviaba fotos de lo que estaba haciendo. Cuando yo vivía en Melbourne o Sydney o viajaba por el mundo, o donde sea que haya estado en el mundo, le escribía cartas y ella amaba las cartas. Ella tenía una letra hermosa también, así que recibir cartas de ella fue realmente fantástico. Durante nuestros 2 últimos viajes a Tasmania, hemos visitado la costa este de Coles Bay. Y no importa cuántas veces hayas ido a Windblass Bay, la belleza de este lugar simplemente captura nuestro corazón cada vez. Aún hay mucho que ver en Tasmania y seguro que seguiremos volviendo allí. Y cuando regresemos disfrutaremos de una experiencia nueva e increíble. ¿Qué? Sí, parece una escuela. Es mi escuela. Cuarteles. Cuarteles. Creo que voy a estacionarme aquí. Mi hermano y yo nos seguimos muy de cerca en la escuela. Él es solo 18 meses mayor que yo. Así que estábamos juntos en Sandy Bay Infants. Y luego nos trasladamos al mismo tiempo a Waimea Heights. Luego, por supuesto, estaba en Waimea Heights un año más, después de que se trasladara a Tarona High School. Pero todos fuimos a Waimea Heights, Tarona High School y luego a Hobart College. ¿Qué te parece? Se ve igual que otros. Se parece a mi internado en Francia, en realidad. ¿En serio? Creo que en la secundaria o en esa época estaba enfocada en los deportes. Jugaba todo lo que pude incluir en mi programa. Después de clases, entrenaba para baloncesto, para hockey, para tenis y para lacrosse, que también fue un gran momento de mi vida, porque me encanta la actividad física, la competencia y el deporte. Una de mis aficiones en esa época era principalmente el deporte. Un poco más tarde llegaron los caballos. Y esa sigue siendo una de mis mayores aficiones. Para pasar tiempo y estar cerca de caballos. Snooky. Hi, hello. Hello. How are you? Snooky here. Caballo precioso. No. Oh, hi, beautiful. En cierto modo es como una forma de meditación. Pero subir y llamar al caballo por su nombre y que él me responda y solo ver cómo me mira expectante, aunque solo busca zanahorias o un pedazo de azúcar, me saluda a su manera. Está un poco tímido hoy. Porque hay tantas... ¡Ups! Está resbaladizo. Es difícil expresar con palabras lo que significa. La relación con un caballo es muy especial. Y estoy segura de que las personas que tienen relaciones así entienden lo que quiero decir. Cuando me subo al caballo, solo pienso en lo que estoy haciendo allí. Mantén los codos pegados al cuerpo. Eso es. Eso es. Eso es, muy bien. Siéntate en la montura.
Muy bien. Cuando uno está montando, tiene un contacto físico con el caballo. Trato de ser uno con el caballo y me siento muy contenta y feliz cuando hacemos saltos altos. Puedo sentir que el caballo se mueve perfectamente al recorrer el bosque y disfrutar del paisaje. A caballo uno siente que es parte de la naturaleza. Me mudé a Melbourne justo después de terminar la universidad y comencé en un puesto para graduados con una de las agencias de publicidad más grandes del mundo, DDB Nidman, que estaba en este edificio. Mary se incorporó como aprendiz recién graduada, y eso significaba que iba a trabajar en diversas áreas para tratar de aprender los conceptos básicos de la comunicación en marketing. Durante mi tiempo en DDB también realicé cursos para aprender un poco más sobre la industria. Recuerdo que a veces me frustraba con Mary porque ella era impaciente, como todos cuando estamos en nuestra veintena y empezamos nuestra carrera. Y ella quería avanzar más rápido de lo que yo creía conveniente. Ella quería pasar a diferentes áreas más rápido de lo que estaba preparada. Pero si eso es una debilidad, creo que es aceptable. En muchos sentidos, quizás sea una fortaleza. Había trabajado casi 18 meses en DDB. Luego me ofrecieron un trabajo fantástico con otra empresa y tuve la decisión de quedarme con DDB o irme a Mojo Partners. Mojo Partners es una agencia muy diferente a DDB Nidman. Es un ambiente diferente. Era un entorno muy juvenil, creativo y dinámico. Empecé a trabajar en este lado de la ciudad y luego en la ciudad poco tiempo después. Ahora me encuentro en una zona llamada Albert Park y como vivía cerca de esta zona, estuve aquí muchas veces. Es un lugar perfecto para caminar, correr. A mi izquierda también está Albert Park Golf Course, donde solía jugar y donde empecé con el golf. Melbourne es una ciudad fantástica y tiene su propia belleza. Si nos fijamos en Sydney y Melbourne son muy diferentes, pero la belleza de Melbourne, como se ve, también es impresionante. Un día me imaginé siendo la directora general de una empresa internacional. Después de estar allí por casi 2 años, perdí a mi madre y eso cambió muchas cosas en mi vida. Disculpa, seguí trabajando, por supuesto. Volví a trabajar rápidamente después de que mi madre falleció. Pero las cosas en mi cabeza habían cambiado un poco. Yo tenía la sensación de que había llegado el momento más importante y que ya no era adecuado posponer las cosas que siempre había soñado hacer y seguir una sola ambición. Así que después de 6 meses, tras la muerte de mi madre, renuncié a mi trabajo y viajé por el mundo durante 10 meses.
Y solo hasta que estuve en ese avión con mi mochila en la bodega, sentada sola, pensé, ¿qué he hecho? ¿A dónde estoy yendo? Así que me había alejado de cualquier sensación de estabilidad solo para vagar un poco. Cuando llegó a Edimburgo, de donde viene mi familia, por supuesto se puso en contacto con muchos de sus parientes allí y se lo pasó muy bien con ellos en ese momento. Y consiguió un trabajo en el área en el que trabajaba en Melbourne antes de volver a Australia. Entonces fueron unas vacaciones laborales en vez de solo vacaciones. Pero cuando me establecí en Escocia, tenía un trabajo y hacía las rutinas diarias normales. De repente me di cuenta de que extrañaba mucho a mi familia. Era muy pronto para estar tan lejos. Así que decidí que continuaría con mi viajecito después de terminar mi contrato y regresaría a casa como viajera. Cuando volví de mis viajes, me ofrecieron un trabajo fantástico en Sydney y esa ciudad me dio la oportunidad de extender mi viaje porque nunca había vivido aquí. Sydney es una ciudad tan hermosa y emocionante y solo se sumó a mis aventuras de los últimos 10 meses, pero estando más cerca de mi familia y de mi origen. Hola. Hola, Emma. Hola. Me alegro de verlos. Sí, qué bueno verte en este parque. Es tan extraño, pero es lindo verte. De hecho, trabajamos juntas en una empresa de marketing en Melbourne a principios de los años 90. Y luego nos mudamos a Sydney al mismo tiempo y creo que fue ahí cuando nos unimos más, porque a veces es difícil vivir en Sydney a pesar de que es hermosa. Así que nos cuidamos mutuamente y pasamos por muchas experiencias similares de evolución juntas, lo cual es lindo. Es bueno tenernos la una a la otra. Lo que más me gusta de Mary es que creo que es quizás una de las personas más honestas y naturales que he conocido. Creo que incluso dada la situación en la que ella está ahora, y obviamente una situación muy feliz para ella, creo que sin importar lo que haya hecho en la vida, ella siempre sería Mary, nunca cambiaría. Creo que eso es muy admirable para alguien, porque creo que a veces al estar en diferentes situaciones de la vida, es fácil perder de vista quién eres, y eso es natural. Pero no creo que le pase eso a ella. Pienso que será la misma Mary dentro de 10 años, lo que es genial. Este es el edificio de oficinas donde trabajaba, John Can Rubicam. Y ahí está su letrero ese, Federico. Disculpa, pero ¿qué manera de conducir es esa? Así que podemos decir que ese era el edificio. Pero John Can Rubicam era un lugar de trabajo fantástico y con gente realmente increíble. También la pasé muy bien. Era una agencia muy joven y muy centrada en la creatividad. Todo se trataba de encontrar la mejor idea para comunicar el mensaje correspondiente. El edificio en el que solía trabajar está justo ahí. Estábamos en los 2 últimos pisos de este edificio. Formamos parte de la agencia de publicidad global y nos pidieron poner al aire algunos comerciales que se produjeron en Europa. A Mary no le parecían adecuados para Australia. Así que luchó y fue una lucha bastante difícil, pero luchó con mucha fuerza con nuestros colegas del extranjero. Y finalmente pudimos producir el comercial que queríamos producir. Y gracias a Mary y a la determinación que ella aportó. Tal vez a la izquierda. Esta área a la que estamos entrando ahora es Paddington, que es fantástica, muy bonita.
Es una zona muy bonita. Todas estas maravillosas casas adosadas, antiguas y pequeños jardines se ven muy pequeñas, pero se extienden mucho hacia atrás. Estoy en casa de un amigo, bueno, en realidad 3 amigos que viven juntos en una casa en Paddington, la cual es fantástica y es la primera vez que la vi. Estoy muy impresionada. Estamos aquí solo con un grupo de amigos, grandes amigos míos en Sydney, y estamos pasándolo de maravilla y nos estamos divirtiendo. Fuimos a la universidad juntos y luego me encontré con ella después de la universidad cuando volví aquí a Sydney. Y ella se mudó a Sydney y la hice quedarse en mi casa por un tiempo. ¿Qué hago aquí? Bueno, estoy compadeciéndome en la última noche de Mary y Federico en Sydney. Así que tendremos una pequeña parrillada con todos sus viejos amigos. Y no le preguntes porque ella solo mentirá. ¿No es esta mi fiesta? O mejor me voy. Conocí a Federico durante los Juegos Olímpicos de Sydney. Y en ese tiempo yo trabajaba para una agencia llamada Love. Una de las mejores cosas para mí en Sydney son las playas. Y se convirtió en algo que disfrutamos hacer juntos. Nos encantaba bajar a la playa temprano, en la mañana y nadar y luego ir a las cafeterías para desayunar, o viceversa. Bajar, desayunar y luego ir a nadar. Desde todas las cafeterías en toda esta zona, se puede ver el agua y escuchar el sonido de las olas. Y es un lugar muy idílico para sentarse, hablar y empezar el día. Fue un maravilloso encuentro de 2 personas. Pero en cuanto a cómo eso afectó mi vida cotidiana, no lo hizo. O sea, fue un comienzo. No era que mi vida cambió de la noche a la mañana. Siempre tuve un pensamiento muy lógico. Y él era totalmente de otro mundo. No solo en ubicación, sino también en su crianza. Habíamos pasado muy poco tiempo juntos, así que sería ilógico de mi parte cambiar la manera en que enfoco mi vida. Cuando Federico regresó a Dinamarca, no estaba segura de si lo volvería a ver o no. Solo habíamos pasado un periodo muy corto juntos y él vivía en el otro lado del mundo, así que no era seguro que nos íbamos a encontrar de nuevo. Por supuesto que me puse triste cuando se fue y sentí que era una pena que no fuera australiano, porque había conocido a alguien que despertó mi interés y me sentí un poco triste que no fuera australiano, pero no había seguridad en eso. Entonces, seguimos con nuestras vidas como 2 personas independientes, pero había una comunicación constante de palabras que teníamos por teléfono y por correo electrónico. Así que de alguna forma llegamos a conocernos un poco anticuadamente. Nos conocimos mediante palabras y construimos una fuerte amistad y comprensión mutua mediante palabras. Nos enviábamos música de nuestros lados del mundo, nuestras canciones de cuna favoritas. Nos enviábamos fotos de cosas que habían sucedido. También nos escribíamos. No solo era correo electrónico y teléfono. Realmente llegamos a conocernos y nuestra amistad creció mediante palabras. Tengo que comprar flores para Susan.
Es fantástico con mi familia. Es muy agradable ver lo tranquilo que está con ellos. Mis sobrinas y sobrinos lo aman. Mi familia piensa que es una persona maravillosa y lo es. Nos la pasamos muy bien juntos. Es genial ver cómo encaja todo. Descubrimos que Federico es como cualquier otro futuro yerno. Es una persona muy tranquila. Simplemente se hace parte de la familia cuando está con nosotros. Hizo su propio desayuno la otra mañana allí. Y de hecho ayer en la mañana terminó haciendo el desayuno de Susan. Estamos muy contentos de tener a alguien que nos ayude. Eso es para la parrillada de esta noche. Él y Mary, por supuesto, corren con los nietos y están muy contentos de que ellos se les acerquen. Los nietos siempre extienden los brazos para ver quién recibe el primer abrazo cuando entran Federico y Mary. Bueno, Federico ama a los niños. Él tiene una forma maravillosa de tratar con los niños. Es una persona de corazón muy joven. Se pone de rodillas y corre, salta y grita y actúa para ellos. Y los niños son muy sabios. Pueden ver cuando alguien es buena persona. Después de haber conocido a Federico en los últimos días y de ver a Mary con él, se puede notar que están enamorados. Y es fantástico. Me parece magnífico que mi hermanita haya encontrado a alguien tan admirable. El hecho de que él sea el príncipe heredero de Dinamarca es increíble también. ¿Mark Ruel? Él era de Mark Ruel, pero ¿tal vez está cantando solo ahora? ¿Es este Tex Robbins? Tex Perkins. Gran Tex. Hablamos inglés. Es un poco difícil cambiar de inglés porque así es como nos conocimos. Hablamos un poco de danés juntos. Cuando tengo que practicar, cambio a danés. Hablamos principalmente danés cuando se trata de detalles, pero principalmente es inglés. Y si hablo con alguien de Dinamarca, por supuesto que hablo danés. Por supuesto. Tengo 2 profesores fantásticos y se turnan para darme clases. Yo los escucho y hablo con ellos, pero obviamente hablan entre ellos sobre lo que se hizo en la clase anterior y demás. Pero dedicamos mucho tiempo, obviamente, a la pronunciación, porque esa es una parte muy difícil del idioma. Pasamos mucho tiempo aprendiendo expresiones nuevas y rápidas. También es un poco como multimedia. Leemos periódicos y libros históricos, leemos sobre la familia real, vemos cosas que son importantes en la historia de Dinamarca. Por ejemplo, la serie de televisión Matador. Escuchamos grabaciones
Vamos a las exposiciones que hay en la ciudad. Es una forma muy dinámica de aprender también. El danés tiene un particular... Es difícil. Ritmo. Sí, creo que me llevó un poco de tiempo, pero tampoco tengo nada con que compararlo, porque no aprendí otro idioma. Para mí el danés es el primer idioma que hablo, aparte de mi lengua materna. Es algo con lo que siempre he soñado, hablar otro idioma. Recibí una carta de Federico mientras estaba en Corea, pidiendo la mano de Mary para casarse y... Luego me dio una llamada telefónica y me alegró mucho que hubiera seguido el protocolo formal en todo esto, porque yo de ninguna manera iba a impedir su felicidad. Y por supuesto, nadie lo hace hoy en día de todos modos. Pero yo le envié una carta de respuesta. Pasé mucho tiempo tratando de conseguir el papel correcto, porque en Corea era muy difícil conseguirlo para responderle. Y conseguí el papel de un monasterio budista, una hoja de papel pergamino, y escribí mi aceptación y esperanza de que él sería un buen esposo para mi hija. Cuando se anunció el compromiso de Mary y Federico, fue muy emocionante. Los niños estaban emocionados. Decían, mi tía será princesa. Fue muy divertido cuando uno de nuestros amigos cercanos de la familia vino 2 días después y me dijo, ¿sabes que tu mamá solía llamar a Mary princesa cuando era una niña? Pensé, bueno, la mayoría de las madres llaman a sus hijas pequeñas princesa, pero ninguna madre pensaría que eso pasaría. Fue una idea encantadora de su parte. Yo estaba muy emocionada, porque no tenemos a ningún miembro de la realeza aquí y siempre está muy lejos, por lo que nos es difícil entender lo importante que es. Es algo enorme que ella vaya a ser una princesa heredera, así que estamos muy emocionados por eso, sí. Poco antes de entrar a la conferencia de prensa, eso fue tomar ese paso realmente significaba dar un salto fuera de mi zona de confort. Sentarse y esperar a que todos se quedaran en silencio. Y las primeras palabras que salieron de mi boca se sintieron extrañas. Hola, me gustaría decir unas palabras antes de empezar. Estoy muy feliz de estar en Dinamarca. Hoy es un día muy emocionante. Así que estoy segura de que entenderán que estoy un poco nerviosa. Pero la escena del balcón fue muy diferente a eso. También fue un momento enorme ver a las multitudes reunidas afuera. Es difícil expresar en palabras
cómo me sentía al salir al balcón. En cierto modo fue como si estuviera fuera de mi cuerpo, porque esas personas estaban allí para felicitarnos. Y para mostrar su amor por la familia real. Pero era difícil verme en esa imagen. Ver la combinación de banderas danesas y australianas flameando energéticamente fue una imagen muy hermosa. Y esa sensación de calidez y aceptación y alegría que la gente experimentaba al igual que nosotros. Un buen matrimonio es aquel que crece, se adapta, se flexiona y afronta los obstáculos que se van presentando en la vida, y ambas personas trabajan para que el camino sea lo más tranquilo y alegre posible. Creo que una vida feliz es una vida con propósitos, una vida llena de abrir la mente a cosas nuevas y desafiantes, porque la única constante en la vida es el cambio, sin el cual no se crece. Y crecer es vivir. Creo que si realmente uno dice eso como persona, crece y tiene un nivel de satisfacción y puede amar. De eso se trata, ser feliz. Ahora mismo hay muchas cosas que tengo que aprender. Hay muchas nuevas presiones que nunca he tenido en mi vida. El presidente del Parlamento le hablará de casi las mismas cosas desde el punto de vista del Parlamento. Así que usted conocerá cómo el gobierno y el Parlamento ven las cosas. Duro. Quizá no es Creo que podrá ser más un trabajo desafiante que un trabajo duro. Pero es un gran momento de crecimiento y también un momento emocionante para mí. Uno tiene un gran compromiso de hacer lo que pueda para prepararse de la mejor manera posible. ¿Cómo se desarrollará y tomará forma mi nuevo rol? Aún está por definirse. Obviamente, los elementos históricos, el tiempo en que vivimos hoy, los roles de los miembros de la familia real, lo que tengo o donde radica mi pasión, son elementos que definirán mi rol. Por supuesto que hay muchas cosas en las que pienso y estoy muy emocionada de la oportunidad de poder trabajar. Hay cosas que me han apasionado toda mi vida y ahora, con la oportunidad de este rol, poder marcar una diferencia en estas áreas es extremadamente emocionante.
El rol que tendré requiere mucho compromiso, dedicación y trabajo duro. Y no tengo ilusiones al respecto. Pero sé que no se puede llamar... El trabajo no es difícil si te apasiona. Y ahora sé que la emoción que siento cuando pienso en las oportunidades que tengo de ser una digna representante de Dinamarca es algo que me apasiona. Federico tiene una gran experiencia y conocimiento que es muy importante para mí ahora. Él realmente puede darme el apoyo y los consejos para ayudarme en mi nuevo rol. Y es un maestro increíble.